Ok, sí, buenos días. Entonces proseguimos, ok, chicas. Como ustedes se dieron cuenta, hace un rato se cortó, pues, ¿no? Abruptamente. Bien, estamos analizando este segundo modelo explicativo, que es el modelo industrial. Básicamente se puede resumir en concebir el turismo como un negocio, ¿no es cierto? Lo cual tampoco es malo o es negativo por sí mismo, pero de algún modo esa concentración, esa dirección única a lo que es la venta, la comercialización o solamente hacer negocio, digamos que le resta importancia, ¿no? A otros factores, como el factor social, por ejemplo, cultural o ecológico, que como ustedes saben son realmente importantes en turismo. Entonces, ese es un poco el talón de Aquiles o la desventaja que tiene, ¿no? Este modelo industrial. Sin embargo, también nos arroja información clave para comprender, ¿no? A este agente de consumo que es el turista. Veamos entonces. El turista es un consumidor de experiencias que se interrelaciona con los elementos vivos, materiales o inmateriales del destino turístico. Entiéndase por elementos vivos no solamente al poblador, sino también sus manifestaciones culturales aún vigentes y manifiestas. Por ejemplo, las expresiones folclóricas en la artesanía, la gastronomía, pasacalles, festividades religiosas, danzas, leyendas, etc. Y también entiendes acá con esto de material o inmaterial, los monumentos, ¿verdad? Las iglesias, las huacas, todo aquello que se puede de alguna forma tocar, palpar, pero también lo inmaterial, ¿no? Que es muy importante, la llamada cultura viva, las tradiciones, las costumbres que aún se mantienen. Entonces, el turista busca ese tipo de experiencia, ¿no? Divorciarse de lo cotidiano, divorciarse de su día a día para reencontrarse o maravillarse, conocer acaso por primera vez estos elementos vivos con los cuales se va a interrelacionar. Para que este conjunto de relaciones e interacciones sea de su beneplácito, le cause placer, le cause bien, es necesario que consuma servicios. Vean ustedes cómo el enfoque industrial nos dice, ¿no? O sea, para que la experiencia del turista sea completa, sea placentera, tiene que necesariamente realizar una serie de gastos, compras, ¿no? Consumo de servicios. Pues tiene que realizar reservas, eso es verdad, compras, transacciones, negociaciones, ¿no? O sea, se vincula al destino en términos económicos, de comercialización. El turismo adquiere sentido de beneficio desde un plano comercial, sobre todo para las poblaciones receptoras, ¿no? O sea, en la medida que haya más consumo, más comercio, la población se ve beneficiada. Por ejemplo, si ustedes van a Lomas de Lúcumo, al sur de Lima, ¿no? En Pachacamac, se dice Pachacamac, ¿eh? No se dice Pachacamac, que eso está mal, porque acuérdense que los vocablos quechuas no admiten, ¿no? Las voces agudas, ¿no? Entonces no es Pachacamac, no es Cusco, no es Arequipa, es Arequipa, Cusco, Pachacamac, ¿ok? Les doy ese dato para que lo sepan. Entonces, en Lomas de Lúcumo, que está situado pues al sur de Lima, en Pachacama, ocurre algo interesante, ¿no? Tú vas, hay una serie de los llamados econegocios, ¿no? Te venden pan artesanal, te venden yogur artesanal, queso artesanal, hay bodeguitas que te venden, pues, ¿no? Productos locales. Entonces, todo eso que se vende adquiere sentido justamente, como se dice acá, de beneficio, ¿sí? Y solo si hay compra, pues, ¿no? Hay consumo. Parece algo obvio, ¿ya? Pero es aquí donde adquiere, pues, total importancia, ¿no? Este modelo industrial como beneficio económico para las poblaciones que antes, ¿no es cierto?, estaban limitadas solo a la agricultura, a la ganadería o a una economía muy primaria, muy básica. Hoy con el turismo tienen un complemento, ¿no?, a su economía local. No solo busca recreación el turista y aprendizaje, o sea, eso es verdad, sí, pero no solo busca eso, sino que también busca memorias felices,
reconocimiento social y otros niveles de experiencia que rompan con lo cotidiano. Eso es muy cierto. Entonces acá pues evidentemente se está definiendo al turista como un consumidor de experiencias que quiere recuerdos para compartir, para presumir en redes sociales, quiere también reconocimiento o estatus social, ser y parecer más importante, ser y parecer más feliz, que es algo totalmente humano, ¿eh? O sea, es algo espontáneo, natural en los seres humanos, ¿no? Exhibir su felicidad, mostrarla, ¿no? Habrán excepciones, sí, por supuesto, pero por lo general la gente cuando viaja, por lo menos, está feliz, ¿no? Está alegre, está en emoción positiva, ¿ok? Y buscan otros niveles de experiencia que rompan con lo cotidiano, ¿no? Hacer canotaje en una guaná, por ejemplo, visitar una hacienda cusqueña, ¿verdad? Pasar una estancia de un fin de semana en un hotel resort, all inclusive, todo incluido, también son experiencias, pues, ¿no? Que rompen con la cotidianidad, con el día a día laboral, la rutina de los clientes. Acá yo quería presentarles justamente un ejemplo peruano de una empresa que justamente ha tomado este modelo industrial y que es un ejemplo, ¿no? Del modelo industrial. Se llama Puenting Perú, ya por el mismo nombre, que es un acierto de marketing, ustedes se darán cuenta a qué se dedica pues este tour operador turístico, ¿no? Evidentemente su producto estrella es realizar pues, ¿no? Actividades de puenting con su público y lo hacen en la Sierra de Lima, acá en Guarochirí, en el Cañón de Autilla, ¿no? Ahí hacen el famoso puenting, que es una actividad pues de aventura extrema, ¿no? De mucha adrenalina, ¿no? De mucho vértigo para gente que le gusta pues este tipo de prácticas. Y ya una vez que encontraron su esencia con el puenting, después también hacen escalada en roca, hacen trekking, ¿no es cierto? Camping, etc, etc, etc. Pero su propuesta de valor es básicamente la actividad de puenting a unas horas nomás de Lima, unas 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Será en la Sierra de Lima. Entonces, en esta empresa sí, pues, se da claramente esa lógica industrial. Creamos un negocio especializado en turismo aventura extremo, sobre todo práctica del puenting, para clientes que buscan ese tipo de experiencia que rompa con lo cotidiano. Porque no es que tú haces puenting todos los días de tu vida, no. O sea, todos los días lo que haces normalmente es trabajar, estudiar, seguir una pauta, un horario, estar en redes sociales, etc, etc, ver Netflix de repente. Pero algo que rompe con lo cotidiano y que es parte de la identidad del consumidor de turismo, de experiencias turísticas, es buscar justamente este tipo, ¿no? De experiencias, ¿no? Selladas en una foto, como ven ahí, ¿no? Bonita, simpática, ¿no? Entonces, ahí está la lógica, ¿no? Industrial del turismo. Y por supuesto, las poblaciones que se encuentran allí o que están cercanas al núcleo de este lugar en Autilla se benefician, pues, ¿no? Por las compras de, no sé, en bodegas, tiendas, ¿no es cierto? Que los pueden proveer de algún tipo de alimento, algún tipo, pues, de producto, ¿no? De primera necesidad. No es tanto el impacto económico para los pobladores, pero de alguna forma también se genera cierto tipo de consumo. ¿Ok? Entonces es un buen caso, ¿no? El de Puente en Perú. Y la empresa todavía existe, ¿eh? Ha resistido bastante bien la pandemia. Así que si se animan damas, ahí tienen pues una opción económica, dicho sea de paso, cercana, ¿no? En lo que es Puenting Perú. Pueden encontrarlo también en Facebook. Bien, eh, algo también que es importante dentro de esta lógica del modelo industrial, aparte de reconocer al cliente como tal, como una persona que está dispuesta a gastar dinero, es entender que estas características de consumidor de turismo tiene que corresponderse con la oferta-valor de un destino turístico. O sea, de lo que ofrece el sitio, el lugar, el espacio con vocación, con recursos, con actividades turísticas, llamado destino turístico. Entonces, se puede concluir que hay destino y hay relación con una demanda con clientes si se da
si se dan estos tres puntos importantes, estos tres aspectos, ¿ah? Y ojo acá porque esto es muy relevante, ¿ya? Primero, la motivación de viaje. O sea, para que yo vaya a un lugar, debo estar motivado, debe haber una razón, un por qué yo hago el esfuerzo de desplazarme físicamente hasta ese lugar y el gasto que esto acarrea, ¿no es cierto? Porque no es que yo voy de gratis, no, yo tengo que pagarle pues a un tour operador, a una empresa de transporte, a un guía, hacer todo un esfuerzo logístico, económico, físico, o tal vez si voy en mi mismo carro, también mi gasto en mi combustible y para desplazarme debo estar realmente motivado, ya sea que el lugar quede cerca o quede muy lejos, en un lugar urbano o en un lugar tal vez inhóspito, rural, muy alejado del núcleo de la ciudad. Pero yo estoy motivado y por esa razón el destino cobra sentido para mí. ¿Te diste cuenta? Siguiente punto importante, el tiempo disponible, el tiempo del que dispone el turista para hacer tal viaje, para quedarse ciertos días, ciertas noches en ese destino turístico. Este es un punto muy sensible, ¿eh? Que a veces no se toma en cuenta cuando diseñamos productos turísticos, sobre todo en agencias de viaje y destinos, ¿no? Realmente nuestro público dispone del tiempo no solo para quedarse 3, 4, 5 o 10 noches en el lugar, sino también el tiempo que le lleva llegar hasta ese lugar. O sea, el tiempo que implica, ¿no? Viajar hacia esa provincia, hacia esa región, hacia ese país. Por eso, si vemos, por ejemplo, el caso de México, con todos los problemas de orden de planificación que puede tener México, no se puede negar que han sido muy favorecidos por su geografía, que está, o por su mapa, por sus fronteras, que está a un paso, pues, de una potencia mundial como es Estados Unidos, ¿no? Eso que los gringos se maravillan, ¿no? Y van pues a Cancún, Rivera Maya, ¿no es cierto? Acapulco, lo que les fascina, les encanta, ¿no? El clima tropical de las playas paradisíacas de México, sobre todo. Es un turismo de masas, es un turismo superficial, digamos, pero que genera pues mucho dinero, mucho consumo. Y además está cerca, lo cual implica menos tiempo de viaje y más tiempo de estancia o de duración en el lugar, en el destino. En cambio, hacia Perú, el viaje toma más tiempo, ¿verdad? Fatiga un poco más, porque el turista que llega a Cusco, por ejemplo, no puede bajarse del avión y, digamos, de frente a hacer su city tour, no. Lo recomendable, si es europeo, si es asiático, si es estadounidense, es que por lo menos la primera noche no haga ninguna actividad para que se adapte, ¿no? A la altura y no le haga mal, pues, el soroche, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta. Entonces el tiempo disponible es muy importante. Mis clientes viajan en feriado, viajan en vacaciones o cada fin de semana aprovechan para viajar. Consumen programas de un día, de full days, con lo cual serían solo excursionistas, o son turistas que tienen la costumbre de planificar su viaje y, digamos, estar en el destino unos 15 días, 20 días, ¿no? Que disponen de tiempo libre. Entonces, el tiempo libre nos va a dar un ratio real de la estancia, del número de noches, días que el cliente va a permanecer en el lugar, así como también del tiempo que le toma llegar a ese lugar, a ese país, a ese destino. Y esto tiene íntima relación con el último punto, que es el presupuesto o la capacidad de gasto del turista para sus viajes, para sus actividades turísticas. ¿Realmente tengo el dinero para irme a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que es un destino prácticamente de lujo, ¿no? Dispongo del dinero, la capacidad de gasto para estar, no sé, un mes turisteando, haciendo turismo en Europa?
aprovechando que la geografía es pequeña y que cada país está demasiado cercano al otro, ¿no? Dispongo del presupuesto. Si me quedo más días, evidentemente eso es más gasto de hospedaje, alimentación, servicios. Si me quedo menos días, es menos gasto, ¿no? Pero también limito mi experiencia de viaje. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, estos 3 puntos son importantísimos y evidentemente se conjugan en la decisión del turista de por qué elige tal o cual destino. Aparte de razones obviamente emocionales, ¿no? O ya de, digamos, de perfil más psicológico, sobre el significado de ese destino, el nivel de posicionamiento, la referencia, imagen que yo tengo de ese destino, cuál es mi percepción, cuál es la influencia que yo recibo, ¿no? De la promoción turística, de las redes sociales, de los influencers, incluso de mis amigos o grupos de interés, ¿no? La familia, la pareja, el instituto, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, es importante reconocer que estos 3 aspectos se conjugan para ver si el destino turístico realmente va a ser rentable o no para la comunidad, va a ser interesante o no para el turista. En la medida que el destino sea interesante y por ende haya motivación, tiempo disponible y presupuesto, habrá pues un beneficio para la comunidad, porque habrán turistas, habrá gente que gasta. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quería aterrizar y terminar con este punto, este modelo de industrial, porque creo que también el destino tiene que verse desde esa lógica, ¿no? O sea, si queremos realmente beneficiar económicamente a la población, tenemos que tomar en cuenta que hay y solo hay destino turístico si la demanda, los consumidores tienen por lo menos estos tres aspectos, ¿no? Motivación de viaje, el por qué viajo, el tiempo disponible para llegar al lugar y para quedarme ahí unas cuantas noches y por supuesto el presupuesto o la capacidad de gasto. Tengo dinero para mi viaje, para llevar a mi familia, para hospedarme en un buen hotel, para hacer compras de merchandising, souvenirs, artesanías, para contratar un servicio de calidad o no dispongo de ese dinero. Para hacer un viaje corto tal vez, o un viaje más largo, solo o acompañado. Entonces vean a todos los elementos, ¿no? Que encierra estos 3 puntos tan importantes dentro del modelo industrial. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta nada más? Vamos ya con el último modelo. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Sí, profesor, todo bien. Ok. Bueno, entonces asumo que todo marcha bien. Vamos a proseguir con el último modelo, que es un modelo también bastante interesante porque pone el acento en el ser humano, sobre todo en su faceta social, ¿no? O sea, en contraste con el modelo anterior, que es el modelo industrial, que ve el turismo como un negocio, como una lógica de ganancia, el modelo fenomenológico entiende el turismo como un fenómeno social, o sea, que atañe a los seres humanos, a hombres y mujeres que se desplazan de un punto a otro y que se encuentran, que generan relaciones, vínculos positivos en su mayoría con la población receptora. No es solamente que yo consumo, sino que yo me encuentro con otra cultura, con otra cosmovisión, con otra forma de ver y de entender la vida. Si ustedes han ido a Puno, a las islas flotantes del lago Titicaca, allí, por ejemplo, está la comunidad nativa y milenaria, dicho sea de paso, de los uros, que viven en islas flotantes de totora artificiales, en el lago navegable más alto del mundo, nada menos, y que tienen toda una forma de vida, de existencia, incluso de sobrevivencia, trabajo, muy diferente al de otras comunidades nativas y, por supuesto, ampliamente diferente respecto a la vida en la ciudad, ¿no? Entonces ahí puedes comer pan de uro, que es básicamente una fritura,
puedes hospedarte en cabañas y bohíos hechos de totora, en los cuales no sientes frío y estás con una experiencia de un hotel con miles de estrellas, porque el cielo en el altiplano está siempre estrellado, ¿no? Infinidad de estrellas. Y la isla se va moviendo. O sea, tú estás durmiendo ahí y la isla se desplaza de un punto a otro. Lentamente se está moviendo. Y compartes actividades como la pesca, la gastronomía, la danza, rituales mágicos religiosos, con esa cultura. Entonces, el modelo fenomenológico lo que hace es que reconozcamos en su debida magnitud e importancia estas relaciones socioculturales entre el turista, el visitante extranjero o local y la comunidad, la población. Leamos entonces. Se centra en comprender la dinámica de relaciones del individuo con su medio y sus semejantes. Miren ustedes qué tal punto tan interesante. Ergo, entonces, confiere al turismo un sentido y alcance trascendentalmente humanos. O sea, acá un poco como también que recogen un poco los aportes del modelo o del sistema sistémico, ¿verdad? Valga la redundancia del enfoque sistémico. Pero en este caso, lo que, digamos, se está poniendo de relieve es las relaciones del individuo, tanto local como el visitante, respecto a su medio ambiente, su entorno cultural, su espacio de vivienda, de trabajo, de actividad turística y los semejantes, que pueden ser los grupos que acompañan al turista o también la población receptora, ¿verdad? Entonces, todo eso se estudia dentro del modelo fenomenológico. Las relaciones, los vínculos, los encuentros o desencuentros que se generan entre estas personas o seres humanos, de diferente cultura, de diferente visión del mundo. Decirlo así suena un poco sencillo, hasta un poco básico, pero en verdad es un tema que requiere mucha profundidad, una mirada incluso no solo de sociólogos, sino también de antropólogos, para entender al ser humano y su red cultural, su red de relaciones culturales, socioculturales. Por ejemplo, la vez pasada estábamos en un debate, con un profesional y comentábamos acerca, ¿no es cierto?, de la gastronomía. Y bueno, algunos decían que la gastronomía no es un producto turístico y algunos como yo decíamos, no, sí lo es. Lo que sucede es que a veces reducimos la gastronomía al acto de comer, al acto de ir a una picantería, a un buen restaurante y que nos den platos exóticos. No, la gastronomía va más allá del hecho o el acto humano de comer, porque la gastronomía no es comida. La gastronomía, en rigor, su definición es la relación entre el hombre y lo que come y bebe en el marco de su entorno cultural. Esa relación tiene tintes emocionales, sensoriales, pero sobre todo culturales, porque la gente siente apego por lo que come. Tiene un sentido cultural, un sentido de identidad, de pertenencia, ¿no? A un grupo, a un ritmo histórico, a un territorio, ¿no es cierto? Por eso que usted, dama peruana, cuando siente hambre, tal vez piensa en un lomo saltado, piensa en un arroz con pollo, en un ceviche, de repente, ¿no? En cambio, un italiano pensará de frente, ¿no? En una lasaña, en una pizza, en unos ravioles. Porque la cultura, el espacio geográfico, el entorno, definió, ¿no es cierto?, lo que usted va a elegir para comer. El instinto es el mismo, tenemos hambre, la necesidad biológica de comer, pero la cultura moldeó nuestra elección de platillos. Igual también, si le dices a un, este, a un gringo, ¿no? El estadounidense más o menos se decanta, ¿no?, por una hamburguesa, se va al McDonald's, al Burger King más cercano, pero tal vez un argentino siente hambre y quiere comer su asado, ¿no?
Igual también en nuestro propio país, por el mismo entorno cultural, el costeño prefiere platos vinculados a pescados y mariscos, acaso menestras, pero la persona que viene de la Amazonía prefiere pues su juane, ¿no es cierto? Prefiere, no sé, su bellaco frito, su plátano frito, pues, ¿no? Su yuca, ¿no? Acá comemos papa rellena, allá comen pues yuca rellena, ¿no? Que es igual de sabrosa. Pero la cultura definió, ¿no es cierto?, por usted lo que usted va a comer y cómo se relaciona, ¿no?, con el producto local, con el restaurante, con la comida. Entonces, valga este ejemplo para que se entienda, ¿no?, este criterio de entender el turismo como un fenómeno social que posee también una problemática derivada de su existencia, la cual debe ser analizada en el marco de la experiencia humana. ¿Ok? Entonces, todo siempre está dentro del marco de un entorno, de un espacio, de una experiencia, de una cultura humana. ¿Ok? Evidentemente, cuando hablamos de turismo gastronómico, no todo es color de rosa. Hay gente que piensa que turismo gastronómico es hacer una feria. Pues ustedes deben saber que la feria de Mistura hace 2 años que dejó de existir, ¿verdad? Y la gastronomía tiene que ver con conocer el producto local, con conocer tradiciones, técnicas, participar de talleres de cómo hacer, por ejemplo, un ceviche, un tiradito, un pisco sour, visitar parques temáticos con productos importantes como la papa, por ejemplo. Tenemos en Cusco, en Valle Sagrado, el parque temático de la papa. Rutas también temáticas que ponen en valor, ¿no?, algún tipo de producto, por ejemplo, la ruta del pisco que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, todo eso es importante a la hora, pues, por ejemplo, e insisto, en el caso del turismo gastronómico, ¿ok? Entonces, hay que entender todas las relaciones, toda la red de conexiones, relaciones que hay siempre en un modelo fenomenológico, que es básicamente entender el turismo como un fenómeno social, ¿no? Y acá está justamente lo que les comentaba, ¿no?, de las damas de los uros, de las islas flotantes. Entonces, es una cultura drásticamente distinta a la urbana y más todavía a la occidental, a la europea o a la estadounidense. Sin embargo, el estadounidense, el europeo, se maravilla por este tipo de encuentros culturales. Para ellos es todo un aprendizaje extraordinario, riquísimo para sus vidas y para su memoria, ¿no? El hecho de vestirse, danzar, ponerse el suyo, compartir actividades como el tejido a mano, como la pesca, a ellos les suma, les colma la vida de mucho aprendizaje, de mucha belleza, ¿no? Acuérdense que también estos países desarrollados generan pues personas más sensibles a la cultura. Recuerdo siempre con mucho beneplácito la conversación que tuve con una colega, una profesora ya de cierta edad, que había vivido en Francia un tiempo. Ella decía que a los niños, ¿no?, a los escolares, tenían un programa, ¿no?, mensual, por el cual tenían que visitar, ¿no?, como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegios, museos, los museos de la ciudad, exposiciones, galerías de arte, y desde niño ya despertar su sensibilidad hacia el arte, hacia la literatura, la visita, la inmersión en un museo, ¿no? Entonces ya desde niños se les va formando ese chip, ¿no?, de apego, respeto, consideración a la cultura, al arte. Y por eso no es extraño que después ya grandes, más allá de la carrera o profesión u ocupación que tienen, tengan todavía, ¿no?, esa sensibilidad, esa curiosidad intelectual, digamos, espiritual, por descubrir culturas nativas como esta de los uros, que están viendo ustedes en las fotos, en Puno, ¿no?, en el lago Titicaca. ¿Ok? Cosa que con el peruano no sucede pues de modo genérico, ¿no es cierto? Basta saber pues la música que escuchamos o que consumimos y la televisión que se consume. Pero bueno, el punto es que yo les comento esto para que vean el encuentro, ¿no?, cultural entre occidentales, europeos, estadounidenses, que, bueno, tienen una sensibilidad,
quizás incluso una consideración mayor, ¿no? Hacia estas culturas nativas, primitivas, pero de una enorme belleza exótica y sobre todo con una propuesta de valor vivencial, ¿no? De convivencia con los turistas. Y Puno no es el único caso, también en Arequipa, por ejemplo, acá están las coyaguas, con la vestimenta típica de esta comunidad nativa, del Valle del Colca, por ejemplo, en el poblado de Cibayo, es un pueblo que hace unos 10 años estaba totalmente desconectado y alejado de lo que es turismo. Hoy, sin embargo, es una iniciativa de mucho éxito en turismo comunitario o turismo rural comunitario, ¿no? Y están justamente las coyaguas, que son parte representativa de este pueblo, exhibiendo sus trajes, sus productos, ¿no? Y relacionándose pues con los turistas, siempre en un encuentro positivo de cultura, aprendizaje. Y también no hay que dejar de mencionar que el turista, por ejemplo, que está en Cusco, ¿no es cierto? Me parece que es en la bajada de San Blas, el turista también busca, ¿no? Un espacio para desconectarse, para disfrutar pues del paisaje. O sea, inevitablemente así viaje solo, viaje con un poco presupuesto, y sea cual sea su motivación, siempre el turista va a tener contacto, interacción con la población local. Busca su soledad tal vez, busca el reencuentro consigo mismo, pero es inevitable que en un viaje haya contacto con la población local, ya sean guías, ya sean vendedores, ya sean meseros, etc, etc, etc. Entonces la mirada fenomenológica te hace entender eso, ¿no? Que el turismo es un conjunto de relaciones entre personas de diferente cultura, de diferentes miradas del mundo. Por ejemplo, ustedes saben que desde el ministerio ya hace unos más de 20 años ya se va alentando lo que en un principio se llamó el programa de TRC o programa de turismo rural comunitario. Luego pasó a llamarse, ¿no? Estrategia de TRC o estrategia de turismo rural comunitario. Hoy por hoy se llama estrategia de turismo comunitario, porque no solamente se da en el ámbito rural, también en el ámbito costeño o en el ámbito pues de la Amazonía, ¿no? Y sin embargo, dentro de ese programa, que tuvo muchas cosas positivas, hay que decirlo, se han definido, ¿no? Una serie de experiencias vinculantes al turismo vivencial, ¿no? De convivencia, de encuentro profundo de culturas. Por ejemplo, tenemos pues ahí mapeado, ya identificados, ¿no? En el mapa del Perú, algunos lugares con este tipo de emprendimientos o iniciativas que benefician mucho a la población rural. Está Valle Sagrado en Cusco, Puno, Lago Titicaca que les mencioné, Arequipa con el Valle del Colca, ciertamente un valle pues bastante bello, rico en paisajes y también en cultura viva. En Lima tenemos en Pachacama, Lomas de Lúcumo, y la iniciativa en Noryauyos, que queda ya más en la sierra, ¿no? De Lima, algo más alejado, ¿no? En la sierra central de Lima. También está Ancash, al norte de Lima, Cajamarca, más en la sierra norte. Lambayeque con la ruta Moche, también hay que decirlo, Lambayeque que combina playas, gastronomía, museos, Señor de Zipán, por ejemplo, pero también hay iniciativas de turismo comunitario, en Amazonas también no se diga, en el nororiente peruano, Huela Picocta, donde también hay buenas iniciativas hoteleras, son ejemplos bastante buenos, ¿no? De todo lo que estamos comentando acá. En el caso de la Amazonía no se diga, siempre el espíritu festivo de la selva, su rusticidad, su vivacidad, ¿no es cierto? Sus colores, todo ello pues representa una oferta de valor muy interesante en términos de atracción de turistas, ¿no? Hacia esta parte de nuestro país. Loreto, San Martín, con Tarapoto, por ejemplo, con Alto Mayo, no se diga, tienen una serie de comunidades y de paisajes realmente que hacen la delicia del cliente. Entonces el Perú, como ustedes se dan cuenta, tanto en la parte nororiental de la Amazonía, como en la parte de la Sierra Sur y la costa norte y la Sierra Norte, ha trabajado, ¿no? Iniciativas de turismo rural comunitario, que repito, es aquella modalidad, o más bien un enfoque de gestión de turismo, en la cual se da mejor, ¿no? Esta mirada fenomenológica o este modelo explicativo
fenomenológico. Entonces, quería yo hacerles aquí justamente este acento porque me pareció pertinente que ustedes reconozcan la importancia, ¿no?, de este modelo fenomenológico que, repito, pone el énfasis en las relaciones y en la cultura y tiene en el turismo comunitario su máxima expresión. Bien, entonces de esta forma hemos ya culminado esta clase que quería así presentarla más a detalle porque me parece muy importante como una antesala de lo que vamos a ver la próxima semana con el tema propiamente de transportes turísticos. Entonces, haciendo rápidamente una recapitulación, un resumen, tenemos tres modelos explicativos de turismo. Son tres principalmente. El modelo sistémico o de sistemas, el modelo industrial y el modelo fenomenológico. En el caso del modelo sistémico, entiende el turismo como un sistema, como un conjunto de relaciones dinámicas, permanentes de los elementos, ¿no?, que conforman el turismo. Empresas, autoridades, población, visitantes, leyes, factores sociales, academia, turistas, etc., etc., etc. Todo eso se relaciona para bien o para mal. En el caso del modelo industrial, entendemos el turismo como un negocio, como una industria que crea una oferta-valor para ser aceptada, ¿no es cierto?, valorada y pagada por los turistas. En este caso es importante detectar la motivación, el presupuesto y el tiempo disponible del turista para que visite el destino. Así como también en el caso de las empresas, entender que los productos turísticos, llámense paquetes, programas, pasajes, boletos de avión, reservas de hotel, tienen que sintonizar, corresponderse con una demanda de clientes. De esta forma, pues, habrá negocio, ¿no? Y por último, hemos visto y estudiado a detalle el modelo explicativo fenomenológico que hace referencia a entender el turismo como un fenómeno social y cultural, donde hay relaciones, ¿no es cierto?, y donde pesa mucho el entorno, el paisaje, la geografía, el proceso histórico y sobre todo la cultura, entendida como los valores, creencias, principios, prácticas que rigen en un espacio, en un territorio. ¿Ok? Esto va a ser pues fundamental, ¿no?, para ver qué nivel de relaciones y de experiencias vive el turista en esos espacios culturales, geográficos y paisajísticos. ¿Ok? Entonces, de esta forma llegamos ya al término de esta clase tan interesante. Voy a encargarles lo siguiente, ¿ya? Y con mucha atención, esto va a ser corregido, ¿ah? Va a ser evaluado. Bien, yo tengo un libro, un ebook digital que voy a compartirles en unos momentos, en unos minutos. Esperemos que cargue bien primero la clase grabada. Y ustedes van a leer de este libro el primer artículo o ensayo que he comentado allí. ¿Ok? Entonces, abren el libro que yo les voy a dar digitalmente y leen esas 4 o 5 páginas en las cuales está, ¿no?, el ensayo del primer capítulo del libro, Crítica del Turismo. Van a leerlo, estudiarlo evidentemente, sacar ideas, argumentos, y el próximo jueves yo las evalúo de forma oral. O sea, vengo, hago unas 2 preguntitas nada más, simples, rápidas. Si ustedes me responden bien, tienen 18 o 20, me responden mal, pues tienen 0, tienen mal, ¿no?, mala nota. ¿Ok? Entonces hago esto como una forma de complemento lo que hemos visto en esta clase, que es muy interesante. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta, duda? No, profesor, muy entendido. Ya, todo está claro entonces, ¿no? ¿Todo está bien? ¿Sí? Doñez, Flor, ¿todo está bien? Profesor, disculpe, vamos a estudiar o vamos a leer todo y vamos a sacar un resumen. Eso ya queda, digamos, a como ustedes lo entiendan. Lo que yo les pido es que lean el primer capítulo, lo estudien, lo analicen, y yo el día jueves vengo y les hago las preguntas, ¿no? Dos preguntitas. Si me responden bien, enhorabuena. Ya de ustedes depende si hacen algún resumen, hacen notas, apuntes, ya depende de ustedes. Pero el punto es que lo lean y que me respondan bien esas 2 preguntas, ¿no? Bien, creo ya que va a terminar nuestra sesión porque ya nos resta menos de
de un minuto. De todas formas, chicas, cualquier duda o consulta por el WhatsApp, yo gustoso pues de atenderlas, ¿no? En unos minutos les mando el libro digital.